8:21 y está con nosotros el abogado constitucionalista Salim Saidán. Buenos días, abogado. Le saluda Juan Javier Benetti. A propósito sobre este tema que acabamos de comentar, ¿cuál es su opinión? Muy buenos días, estimado Juan Javier, María Sol, un gusto estar en su programa. Con respecto al Consejo de la Judicatura, ¿no? Claro. Sí. Efectivamente, lo que hace el Consejo de la Judicatura es reaccionar. Me parece que las autoridades tienen ese problema, que son muy reactivas, ¿sí? En lugar de ellos haber tenido la iniciativa de depurar la función judicial, de estar pendiente de la actividad jurisdiccional para detener cualquier tipo de incorrección, tienen que esperar que una embajada de un país extranjero les haga o tome estas decisiones para que ellos actúen. Me parece que el Consejo de la Judicatura, al menos en este periodo, deja mucho que desear. Todos los ciudadanos esperamos que los jueces que administran justicia sean personas confiables, probas, independientes, imparciales, y no personas que protagonicen actos de corrupción. La Embajada Americana no toma las decisiones de revocar la visa a cualquier persona. Sin duda hace un análisis minucioso, ¿no? Tienen buenos efectivos de inteligencia y demás. Entonces, si es que han tomado esa decisión de revocar visas, es porque tienen información relevante que espero sea proporcionada a las autoridades nacionales para que puedan abrirse los procesos disciplinarios, de ser el caso, e inclusive procesos penales, ¿no? Porque si es que un juez estaría involucrado en un acto de corrupción, tiene que enfrentar responsabilidades disciplinarias e inclusive penales. Eso es lo que esperan los ciudadanos. Ahora bien, doctor Saidán, la Comisión de Justicia de la Asamblea ha propuesto que las mujeres mayores de 18 años que resulten embarazadas por violación puedan abortar hasta la semana número 28 de gestación. ¿Su opinión? Bueno, primero, Juan Javier, creo que es importante recordar un poquito de los antecedentes, ¿sí? Tú tienes aborto penalizado y aborto despenalizado, ¿sí? El aborto penalizado es la interrupción de la vida embrionaria o fetal que está prohibida y su práctica constituye un delito y enfrentas una pena. El aborto despenalizado, en cambio, es lo que en el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal se regula como aborto no punible. Hay dos casos. Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios, es el caso justamente de las niñas y adolescentes, ¿no? No entiendo por qué ahora pretenden encuadrarle en el segundo supuesto, a la situación de las niñas y adolescentes. Y el segundo caso de aborto no punible es si el embarazo es consecuencia de una violación. Decía el texto en una mujer que padezca de discapacidad mental, es decir, quienes se podían practicar el aborto sin ser sancionadas penalmente eran solamente las mujeres que padecían de discapacidad mental. La Corte Constitucional, en abril, me parece, del 2021, dictó una sentencia en donde suprimió la última frase del artículo 150, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, con lo que quedó que un caso de aborto no punible es si el embarazo es consecuencia de una violación a cualquier mujer, ya no solamente a mujeres con discapacidad mental. Entonces, ese es el antecedente que es importante tener en cuenta. Ahora, hay un debate muy sensible, ¿no?, sobre la temporalidad. Miren que inclusive, eso comentamos el día de ayer con una colega, que prefieren hablar de 28 semanas, en lugar de los meses, ¿no? Porque resultaría menos impactante hablar de las semanas. Y dicen, bueno, 28 semanas sería el tiempo en el cual se podría practicar el aborto sin enfrentar una sanción penal. Pero yo creo que hay que elevar el nivel de debate en nuestra asamblea definitivamente, ¿no? Deja mucho que desear los discursos de algunos asambleístas que se los escucha desinformados. Creo que hay que darle un poco más de debate científico al pleno de la asamblea para que no caigan en este debate más cargado con carga ideológica, ¿no? Veo con mucha preocupación que hay más carga ideológica que ciencia en los debates de la Asamblea Nacional. Y miren el desconocimiento de nuestros legisladores, ¿no? Es realmente preocupante.
Deben saber que en la semana 5 es el comienzo del periodo embrionario, ¿sí? En la semana 5. Es decir, cuando se desarrollan todos los principales sistemas y estructuras del bebé, ¿sí? Se desarrollan las células sanguíneas, las neuronas. Es importantísima la semana 5 en este proceso, ¿no es cierto? Semana 6 a 7, ya las yemas o brotes de brazos y piernas comienzan a crecer, ¿no? El cerebro del bebé, de hecho, se transforma en 5 áreas diferentes, nervios craneales son visibles, los ojos y los oídos comienzan a formarse. Semana 8, los brazos y las piernas del bebé se alargan, las manos y los pies comienzan a formarse. Yo no entiendo cómo pueden establecer la semana 28 como digamos, como un periodo que esté permitido para la práctica del aborto. Creo que basta con nutrirse un poquito de los criterios técnicos. Sería bueno que inviten a los médicos, que les expliquen cómo es el proceso de fecundación, el proceso de ovulación, para que puedan tomar una decisión con base científica y no en base a ideologías. Doctor Saidán, ¿diría usted que un no nacido de 7 meses de gestación debería tener derecho a la vida, aunque haya sido engendrado como resultado de una violación sexual? Así es, totalmente. Creo que uno de los derechos que ha sido marginal en el debate es justamente el derecho a la vida, y es un derecho fundamental. Ustedes tienen el artículo 44, 45, dentro de los derechos de los niños y adolescentes, justamente la garantía de la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. No se puede interrumpir el embarazo afectando el derecho a la vida en la semana 28. Me parece a mí una irresponsabilidad de los legisladores, particularmente de quienes integran la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Claro que, sin duda, el origen del problema es por el proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo, pero ya sabemos que es un apéndice de la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo. Está lleno de activistas que no toman las decisiones con criterios técnicos, sino en base a una agenda que vemos que se está implementando de manera muy agresiva en las instituciones del Estado, y que pretenden imponer decisiones que inclusive lesionan derechos fundamentales como el derecho a la vida. Yo no tengo problema en el aborto por violación, pero obviamente cuando me dé una denuncia, algo serio, algo creíble, no cuando simplemente es voluntad de la madre. Doctor Saidán, buenos días, María Sol Pons le saluda, bienvenido a Punto de Orden. Como usted empezaba su comentario, yo coincido completamente en que este tema es en extremado sensible. Es una situación en la que yo creo que ninguna madre, ninguna mujer, ninguna joven, ninguna chica se quiere encontrar. Nadie quiere encontrarse en una situación de haber sido violada y decidir qué va a hacer con la criatura. Ahora, para la ley justamente está para todos. Correcto. Y para hablar de los puntos científicos, o por lo menos los patrones determinados en estas situaciones, en otros países donde ya está regulado y donde ya se maneja, los plazos que se utilizan usualmente para terminar el embarazo no deseado es a las 12 semanas. Y aquí se estaría hablando de 28 semanas, 7 meses. ¿Por qué no 7 meses? Porque la comunidad científica establece que el bebé, el feto, la criatura, puede sobrevivir con ayuda de manera independiente a partir de los 5 meses. Por tanto, eso interrumpe y atenta contra el derecho de vida de esa criatura. Ahora, ¿por qué 28 semanas? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿por qué hay colectivos pro aborto cuya posición, pues, cada cual defiende su visión, su creencia y su ideología, pero por qué ellos dicen que en Chile la temporalidad de la norma fracasó? Sí, yo considero que es importante justamente el estudio de derecho comparado, María Sol, porque creo que nos permite indagar, ¿no?, cuáles fueron las razones por las cuales otros países establecieron distintos periodos en cuanto a la temporalidad para practicar el aborto. Miren, por ejemplo, en España, ¿no?, la ley del aborto que se aprobó en 2010, ¿sí?, permite que una mujer pueda abortar hasta las 14 semanas de gestación, ¿sí?
y solamente en algunos casos, en 22 semanas, por algún tipo de enfermedad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo no sé por qué razón acá establecieron las 28 semanas, ¿no? Yo creo que es por la presión de ciertos grupos feministas. Ciertos grupos feministas, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar las intervenciones, por ejemplo, de Surcuna. Decían que en su mayoría son niñas y adolescentes que por miedo, por desconocimiento, por exclusión del sistema de salud, esperan hasta el segundo trimestre de embarazo, entre las 20 a 25 semanas. Inclusive sectores feministas hablaban de un menor tiempo. ¿Por qué se establece 28 semanas? A mí me parece muy peligroso y excesivo. La Corte Constitucional, si bien no entró en ese debate, prefirió abstenerse de fijar un tiempo. Lo dejó a la Asamblea Nacional, pero confiada en que se iba a realizar un debate serio, un debate profundo, ¿no? A mí me parece que es absolutamente inhumano el establecer las 28 semanas, justamente por lo que referí con Juan Javier. Ustedes tienen que tener en cuenta la evolución en todo el proceso de fecundación, ovulación, porque si no estamos justamente atentando contra un bien mayor, contra el derecho a la vida. Yo, insisto, soy partidario de despenalizar el aborto por violación, pero cuando media una denuncia seria que pueda abrir una investigación donde se señale cuál es la persona responsable y se enfrenta una consecuencia en caso de ser falsa la información que se proporciona a la fiscalía, ¿no? Porque creo que tenemos que también ser serios al momento de denunciar. No podemos utilizar como excusa al aborto por violación para interrumpir un embarazo con la sola voluntad de la madre. Las activistas feministas creo que suponen que siempre que la sola declaración de la madre debería ser suficiente, y eso no debería ser así, ¿no? Entonces creo yo que Sí. hay que reencauzar el debate a lo técnico. Doctor Saidán, sí, justamente lo que dicen, digamos, el lema es mi cuerpo, mi decisión. Pero digamos que hay quienes discrepan en que el tema no es tanto así, entre esos, pues claramente usted es uno de ellos. Ahora, cuando los argumentos se politizan y cuando la agenda se banaliza, es cuando todas estas cuestiones que son las de peso dejan de tener peso y lleva un camino más bien ligero. Me llamó la atención, y por qué digo lo que estoy diciendo, es porque tras anunciar esta temporalidad de 28 semanas, que personalmente considero escandalosa, me parece inhumana, en eso suscribo su manera de verlo. Dicen, esto va a generar reacciones. Es decir, la Asamblea estaría más preocupada en una reacción política, una reacción social, más que en proteger los derechos de esa criatura que tuviera 7 meses al ser terminada su gestación. Efectivamente, ese es el problema, ¿no? Que los asambleístas muchas veces asumen posiciones en base al cálculo electoral, en base a la suma o resta de votos que puede significar asumir una determinada posición. Y veo con mucha preocupación que ese lobby de ciertos organismos internacionales, ONGs, organizaciones, activistas feministas de acá, no respeta las formas, ¿no? No respeta las formas. Miren que el debate en la Asamblea Nacional tenía que circunscribirse exclusivamente al aborto por violación. Y ya ven ustedes que están aprovechando justamente este debate legislativo para incorporar otros temas, ir más allá de lo que resolvió la Corte Constitucional. Entonces veo con preocupación que los asambleístas, primero, no hayan leído la sentencia, ¿sí? Creo que era el punto de partida para asumir una posición. Lean la sentencia e infórmense también con médicos para que puedan conocer cómo es el proceso, tanto del embarazo como del aborto, para que puedan asumir una posición debidamente informados. Para eso tienen asesores, ¿no? Uno esperaría que, si bien tal vez no tienen formación en derecho, por ponerles un ejemplo, o formación en medicina, pidan a los asesores que levanten información, levanten datos para que puedan tomar decisiones bien informados, con un diálogo interdisciplinario, que es lo que desean los ciudadanos ver en la Asamblea Nacional. Lastimosamente, en el primer debate,
donde se conoció el proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo, y en este informe para segundo debate que está en discusión, que se retoma hoy, vemos que los asambleístas están tomando posiciones con ese cálculo electoral. Y eso definitivamente es una irresponsabilidad que tenemos que condenar a los ciudadanos. Estamos conversando con el doctor Salim Saidán, constitucionalista. Estamos discutiendo y analizando estas nuevas noticias acerca de la temporalidad de permitir el aborto. Doctor, mi última pregunta al respecto, quizá una acotación de análisis. En la agenda y las determinaciones acerca de permitir o no permitir el aborto siempre producen movimientos sociales, es decir, los grupos salen a protestar o apoyar en su defecto de acuerdo a la visión que se tenga. Esto no es ninguna novedad. Sin embargo, la novedad es esta temporalidad escandalosa que pues claramente estamos ya en un nivel en el que se pierde el sinsentido y el respeto a la vida como tal, desde mi punto de vista, claramente. Dicho esto, ¿qué podemos esperar en los próximos días y a qué tipo de temporalidades deberíamos sujetarnos o llegando a un punto en que se incluya el derecho de las personas violadas a terminar un aborto, un embarazo no consentido, de una relación no consentida, pero que tampoco se transgreda de esta manera tan horrible la vida de un bebé? Sí, en el debate legislativo debe primar el debate con sustento técnico, insisto. Es un tema tan sensible en el que definitivamente lo que tiene que primar es el debate informado, el debate serio, el debate profundo con argumentos, no en base a ideologías, a creencias, a suposiciones. Lo que usted decía, Marisol, es muy importante, ¿no? Ponía el ejemplo, ponía el ejemplo de Chile. Yo agregaría algunos más. Cuba, Francia, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Polonia, Rusia, ¿sí? Fijan hasta las 12 semanas nada más, hasta las 12 semanas. En España, que yo había mencionado como ejemplo, y también en Argentina, súmele, es hasta las 14 semanas. En Italia y Austria es en el primer trimestre de gestación. Yo no entiendo acá cómo se les ocurrió fijar 28 semanas de gestación. Me parece realmente algo inhumano. En eso reitero mi posición. Yo no desconozco que es una problemática social muy sensible, pero creo yo que la problemática de las niñas y adolescentes estaba ya subsumida en el primer caso de aborto no punible, ¿no? Nos pretendieron hacer creer que se necesitaba ampliar el caso de aborto no punible por violación justamente para proteger a las niñas y adolescentes. Y ustedes vieron que fue muy asertiva, muy efectiva la campaña y la estrategia de estos grupos feministas que básicamente nos vendieron la idea de que era para proteger a las niñas y adolescentes. No, eso estaba en el primer caso de aborto no punible. Creo que no nos pueden manipular a los ciudadanos haciéndonos creer que esta decisión de establecer una temporalidad tan absurda, tan poco técnica, sea justamente para amparar, proteger a niñas y adolescentes. Yo creo que el debate tiene que ser serio. Ojalá que el señor Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia, sea serio al presentar el proyecto de ley, sustente técnicamente el proyecto de ley, le corresponderá a él presentar ante el Pleno de la Asamblea en segundo debate, y yo creo que tiene que estar muy atento el presidente de la República, más allá de sus creencias personales que las ha hecho públicas. Creo que se abre una posibilidad de vetar este proyecto de ley si es que se aprueba con este contenido tan absurdo. Ojo que hay varios nudos críticos, ¿no? También el de la objeción de conciencia. Basta con leer el derecho de libertad a la objeción de conciencia. Está amparado por la Constitución un médico que, por ejemplo, se niega a practicarse el aborto. Si es que es el único médico en la localidad, puede ser que pueda comprometer algún derecho, pero no se dé paso a la invocación de la objeción de conciencia. Pero la objeción de conciencia es un derecho que también tendrían los médicos y que es necesario reafirmar en esa reforma legal. Ojalá que la Asamblea y el presidente de la República, quienes tendrán que tomar importantes decisiones en estos meses, debatan con seriedad, analicen el tema a profundidad
y definitivamente descarten este absurdo de fijar hasta las 28 semanas como el ámbito temporal para la práctica del aborto. Estamos conversando. Salim Saidán, él es abogado constitucionalista. Leo comentarios, preguntas del público. Doctor Juan Carlos Correa, saludos al panel, muy claro el doctor Saidán. Adolfo Cajiao dice, buenos días a todos, que el invitado pueda dar una opinión sobre esto. Fundaciones internacionales, conocidas como la industria de la muerte, se meten en la legislación de los países para promover el aborto sin límite de tiempo, justamente porque es un negocio millonario la venta de órganos y material genético. Por favor, su opinión también, Juan Chan, ¿por qué nos enfocamos en la acción de abortar y no nos damos cuenta del origen del problema que sería el violador? Susan Beltrán, el problema es que tenemos asambleístas ignorantes e indolentes. También más opiniones que nos llegan por Twitter. Dalila Palacios, el aborto por violación es un derecho propio de la víctima. Esperanza dice, mientras no haya denuncia previa, cualquier mujer puede argumentar violación. Matar a un inocente no es la solución. Continuamos descendiendo a niveles inhumanos. La educación es lo principal y el castigo al violador. ¿Opiniones que usted quiera dar sobre estos comentarios que han hecho? Lo primero, el aborto no es un derecho, el aborto es un delito, ¿sí? Inclusive se debatió sobre el título de este proyecto de ley. El proyecto de ley, como llegó a la Asamblea por parte de la Defensoría del Pueblo, hablaba de un derecho, ¿sí? Desde ahí tenía una inconsistencia ese proyecto de ley de la Defensoría. Menos mal, ya se modificó ese título, ¿sí? Y se habla de la interrupción legal del embarazo, ¿sí? Que no enfrente responsabilidad penal. Por otro lado, también, efectivamente, yo he escuchado, he leído que hay intereses de ciertos grupos que pueden convertir a la práctica del aborto en un negocio, lo cual sería algo muy preocupante. Yo creo que si se llega a despenalizar el aborto por violación con mediando algún documento serio, creíble, de que realmente ocurrió la violación, hay que tener mucho cuidado justamente de que esos intereses no contaminen el debate, ¿no? Esos intereses no contaminen el debate. Sin duda hay gente interesada en que no solamente se despenalice el aborto, sino se legalice el aborto. Y quieren utilizar esta oportunidad justamente para introducir esa legalización del aborto en general. Miren que hace dos años no se contaron con los votos, se llegaron a reunir solamente 65 votos cuando se necesitaban 70 para poder aprobar justamente esa reforma. ¿Qué es lo que hicieron ciertos grupos? Trasladaron el debate a la Corte Constitucional. Sí, trasladaron a la Corte Constitucional que no respetó lo que había decidido la Asamblea Nacional. Volvió otra vez a la Asamblea Nacional este debate y yo esperaría que sobre todo pongan atención en el documento que acredite la real existencia de una violación. Vanegas, por ejemplo, propone que existe una denuncia, ¿no? El doctor Ricardo Vanegas propone que existe una denuncia, alguna declaración juramentada, algo que realmente sea más serio, ¿no? Pero claro, los grupos feministas consideran que esto es una emergencia obstétrica, así la llaman, ¿no? Y que cuando usted tiene una emergencia, nadie le pide primero una denuncia. Yo creo que es la manera para justamente utilizar o aprovechar este debate para pretender no solamente la despenalización del aborto por violación, sino la legalización del aborto en general, que va mucho más allá. Yo creo que basta con ver la experiencia alemana, ¿no? Miren lo que pasó en Alemania. Se legalizó el aborto, no solamente se despenalizó. Y han tenido múltiples problemas porque justamente hay pocos médicos que quieren practicar el aborto. Entonces, creo yo que también hay que observar esa realidad. ¿Realmente nuestra sociedad está preparada para la legalización del aborto, la despenalización del aborto en general? Yo creo que no. Y además, creo que no hay que olvidarse de incorporar en la discusión el derecho a la vida. Justamente en las opiniones veo una coincidencia, un punto en común. Que justamente es necesario atender lo que la doctora Carmen Corral en su voto salvado en la sentencia dice. Aquí se trataba de ponderar el derecho de la madre versus el derecho del no nacido, que no puede quedar marginado del debate. Puede ser que sea una problemática muy sensible, sin duda lo es, pero hay que atender lo que dicen justamente los grupos pro vida.
Yo, a pesar de que he discrepado con algunos de sus puntos de vista, creo que uno en el que coincido es, se repara una violación, justamente estableciendo una regulación como la que quieren aprobar en la Asamblea. Yo creo que no. Y además tenemos que ir a la prevención, ¿no? Ir a la prevención, las políticas públicas son importantes y no solamente pensar que la solución a los problemas sociales está en el derecho penal. Doctor Zeidán, tenemos una radioescucha que nos hace una pregunta para usted. Dice, ¿pueden preguntarle al doctor Zeidán por qué renunció al concurso de renovación de nuevos jueces de la Corte de Justicia? Sí, la Corte Constitucional está enfrentando un proceso de renovación parcial. Yo fui propuesto por la Asamblea Nacional, encabecé la terna. Agradecí esa postulación y armé una carpeta bastante bien documentada, ¿sí? Que, según tengo conocimiento, había merecido los mejores comentarios, inclusive al interior de la comisión calificadora. Creo yo que tenía posibilidades de llegar a la Corte Constitucional si es que el concurso se manejara transparentemente y sin sospechas y posibles irregularidades. A mí me llamó muchísimo la atención que la doctora Vanessa Aguirre, ¿sí? tenga una relación cercana con una de las candidatas, con Ana Carolina Donoso, doy nombres y apellidos, fueron compañeras árbitras de la Cámara de Comercio de Quito. El doctor Neri igualmente tengo una relación cercana con ella. Me preocupa mucho que 3 candidatos, el doctor Joel Escudero, la doctora Alexandra Cárdenas y el doctor Richard Ortiz, sean cercanos a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y esa cercanía de los candidatos, ¿sí? Con personas de la comisión calificadora o de la función ejecutiva, me hizo tomar la decisión de renunciar al concurso. Inclusive, miren ustedes que ya se imaginarán las impugnaciones de dónde provenían, ¿no? Buena parte de las impugnaciones a 3 candidatos, entre los cuales estaba yo, fuimos impugnados por grupos feministas, ¿no? Grupos feministas que justamente están interesados en que este tipo de iniciativas, parte de su agenda, no se vea, digamos, o no vea contratiempos en su implementación con jueces que habríamos hecho un trabajo equilibrado, atendiendo las posiciones de las partes, revisando los alegatos de las partes, resolviendo en base a los méritos del proceso y no con una agenda predeterminada. Lo que veo yo ahora con mucha preocupación en la Corte Constitucional es que hay jueces con agenda, jueces activistas con toga, como dicen algunos colegas, y me preocupa mucho que no se haya garantizado un concurso transparente. Inclusive uno de los comisionados, el señor Fernández, ¿sí? Ha tenido relación de parentesco, ¿no? Con una de las personas referidas en la impugnación, para que vean cómo se está manejando ese concurso. Yo no tengo buena expectativa en ese concurso. Espero que la comisión calificadora pueda revisar los méritos de los postulantes, pueda, digamos, o se dé la oportunidad de indagar los conocimientos, la experiencia de los postulantes, porque ahí tienen una tributarista, un experto en arbitraje y muy pocos especializados en materia constitucional. No se trata solamente de llegar, sino con quién llegar, ¿sí? Y cómo llegar. Yo nunca he pretendido llegar a este cargo de la Corte Constitucional por algo que no sean mis méritos. Y si es que no se van a apreciar mis méritos, pues yo no puedo avalar un concurso que despierta sospechas y que sobre todo tiene en donde se ven cercanías entre autoridades y los candidatos. Queremos agradecer la opinión, el análisis del doctor Salim Zeidán, constitucionalista, aquí en Radio Centro. Muchísimas gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Juan Javier y Marisol. Un gusto estar en su programa. Gracias por la invitación.